Control parental? Què m'hi manto i esto? Oh, muy bones. Si vos acordáis, la temporada pasada dimos unos conseguinos para ser grandes actores como yo. Si casi, mucha gente párame pela calle y entruga si puedo daros más conseguinos que ellos sirvan a su carrera. Güey, voy daros una segunda parte de esos conseguinos. Pa' entamar, y es muy importante tener en cuenta que un actor trabaja siempre en equipo y respeta a todos los compañeros. Bertuku, que hay que meter la cabecera. Cabrón, man, en serio tienes que interrumpir las cosas importantes que son les mías para la pucharra esa de la cabecera que hicisteis 4 frikis ahí en Premiere una tarde que no teníais nada que hacer de los granos que vos salían. Pero anda, pon las cabeceras, dices, anda. Play Presta presenta Bertuku Show. Vale, ya está. Tras los consejos de la primera temporada, son muchos los que me pidieron consejos para ir bien a las pruebas más difíciles para un actor, los casting, la gran pesadilla de todo actor. Por supuesto, yo nunca tuve problemas para pasar ningún casting. Menos pa'l de webserie, que si no lo pasaste. ¡Cala boca! ¿No tienes que hacer la cabecera de la caja de Pandora o de alguna pucharra de eses? En fin, cuando entres a la sala de un casting, es per importante no mostrarse nervioso. Entra con convicción y con aplomo. Buenas, ¿qué tal? Home, Luis, ¿qué tal? ¿Te has metido en todo ese cago nada más? Home, Ignacio, ¿qué tal la familia? Home, cago en Dios. Dani, tú también estás aquí, hombre, mira, está bien, vete, hombre. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Vamos a entamar el casting ya o qué? Ahora estamos haciendo el casting a un anuncio de polvos de maquillaje. Aquí no hay nadie de los que dijiste. Va. Y digo yo, y para este no vos vengo bien, y para hacer tiempo y eso. Da vezu, cuando vas a presentarte a un casting, suelen darte lo que se llama una separata. Una separata son unos fuelles que incluyen datos del personaje para el que vas a hacer la prueba y parte del guión para el que te presentes. Y es importante prepararte muy bien ese fuelle. Bueno, Bertuku, ¿de alguna entruga? No, está todo bien. Yo ya estoy listo, cuando queráis, ¿eh? Y es verdad, damoste los datos del personaje porque te presentes, ¿vale? No te molestas si ya tengo yo aquí la separata, diómela en mi ausente. Ya, pero y que hemos de ellos cambios, ¿no, lío? Pero, como de yo, si el mi personaje, pero vamos a ver, si yo iba a ser un hombre solitario en el campo que iba a buscar la paz y la tranquilidad. Sí, pero no había conflicto. Ahora hay un pa de familia que vive na calle Uría do Vieu y trabaja de comercial de ventas de telecable. Vale, esto que en realidad puede parecer que ye malo, en realidad ye da algo bueno para pasarte. Ye la tu oportunidad para demostrar que no te arrugues ante las adversidades, que puedes improvisar, que es la persona con los nervios de fierro que busquen, el actor polifacético de impuesto a todo lo que ellos fae falta. Una cosa muy útil que un actor puede tener en cuenta para preparar un personaje son los 3 arquetipos del dramaturgo ruso del siglo XIX, Anton Pavlovich Chekhov. Él definió 3 arquetipos de personaje diferentes. De cabeza, bueno, bien, de cabeza estoy bien peinado, tengo un pelo bien guapo, las gafas se salten estos cuellos tan guapos y que tanta gente enamora, bien, de cabeza voy bien. De corazón, hombre, de corazón, el mío coral muy bien, mira, sí, aquí, en el pecho, bien fuerte, venga, muy bien, siguiente, ¿cuál y el tercero? Y de genitales. ¿De qué? Bueno, vale, todo sea para conseguir el papel.